Bueno, pues hoy vamos a cerrar el tema de números complejos, que para dar paso al siguiente, que es el de polinomios. De hecho, vamos a cerrarlo en cierta forma con dos ecuaciones. Una, que es la que tenemos aquí en la pantalla, y otra, que va a estar relacionada directamente con polinomios, para que a partir de la segunda parte de esta sesión pues podamos comenzar a discutir cuestiones sobre álgebra de polinomios y cuestiones sobre las raíces y divisibilidad de polinomios, que eso lo veremos yo creo que el próximo jueves. Bueno, en lo que nos habíamos quedado nada más rápidamente es que ya habíamos conocido al número complejo en sus tres formas: binómica, trigonométrica y exponencial. Y pues ahí justificamos en la forma exponencial por qué trabajamos de la forma en la que lo hacemos con la forma trigonométrica. Vimos un par de ecuaciones, bueno, de hecho fueron tres ecuaciones, dos en variable compleja y una con variables reales, x y y. Y pues vamos a ver esta última ecuación de cómo podemos actuar para resolverla. En general habíamos comentado que si tenemos sumas o restas incluidas, pues debemos utilizar lo que es la forma binómica. Ay, a ver, déjenme ver. Díganle a Efren que no me aparece la solicitud de entrada. Para que pues vuelva a mandar la entrada a la sesión y ya le pueda dar paso porque no me aparece. Y me avisan si sí pudo cerrar la sesión, si es que no me aparece algo aquí en la invitación, solicitud de participantes. Ah, vale. Bueno, entonces les comentaba, si queremos trabajar con sumas dentro de los números complejos, entonces nos vamos a la forma binómica y todo lo que debe ser con sumas lo haremos en forma binómica. Y en otras operaciones que no sean sumas o restas, entonces tenemos la opción de trabajar o forma exponencial o forma trigonométrica. Cualquiera de esas dos nos van a ayudar a trabajar con la ecuación de números complejos. Bueno, aquí en esta ecuación no tenemos sumas. Entonces, no es necesario que usemos la forma binómica en este caso. A pesar de que hay dos números que se encuentran del lado derecho, en el cociente del lado derecho de la igualdad, que están en forma binómica, como no se está sumando, sino que se están dividiendo en esa
en ese cociente, en esa división, es necesario que entonces los transformemos a forma exponencial o a forma trigonométrica. De esta manera es que tendremos o divisiones o multiplicaciones o potencias o raíces, dependiendo de lo que nos pida la variable z para que podamos trabajar. Entonces, hay que tomar en cuenta que pues, para esta ecuación solamente vamos a utilizar o forma trigonométrica o forma exponencial. Ahora, hay dos números que están en forma exponencial y uno en trigonométrica. Aquí les pregunto, ¿qué forma desean trabajar? ¿Exponencial o trigonométrica? ¿Cuál creen que les puede ayudar a simplificar de mejor forma la ecuación? A ver, hay voto para trigonométrica, voto para exponencial. ¿Alguien que quiera dar el voto decisivo? Exponencial. Entonces, vamos a trabajar con forma exponencial. Aún así, tanto este como este hay que pasarlo primero a forma trigonométrica y luego a forma exponencial. Entonces, vamos a comenzar con el número menos un medio menos raíz de 3 sobre 2i. A ver, para este número su parte real es menos un medio. Y su parte imaginaria es menos raíz de 3 sobre 2. Entonces, su módulo es menos un medio al cuadrado más menos raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. ¿Y cuánto nos da eso? Menos un medio al cuadrado, pues es un cuarto. Lo voy a poner aquí en sucio. Y menos raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, menos por menos, pues es más. Y raíz de 3 al cuadrado es 3 cuartos. Entonces, aquí ustedes obtendrían de resultado que el módulo de este número complejo es 1. Un cuarto más 3 cuartos, pues son 4 cuartos, que viene siendo 1. Entonces, este que está aquí en sucio lo voy a quitar. Ese es el módulo de este número complejo. ¿Quién es el argumento? El arco cuya tangente es menos raíz de 3 medios entre menos un medio. Aquí recuerden lo que les había comentado. Es importante que ustedes pinten su número para que sepan dónde se ubica. Tengo dos partes con signo negativo. La parte real y la parte imaginaria están con signo negativo. ¿En qué cuadrante se ubica este número de menos un medio menos raíz de 3 sobre 2 y? Primer, segundo, tercero o cuarto cuadrante. En el tercero, exactamente, en tercer cuadrante. Entonces, el número se encuentra, pues digamos que se encuentra por aquí. Eso quiere decir que el ángulo que debemos medir es mayor a 180, pero menor a 270. A ver, cuando ustedes calculan el arco cuya tangente es menos raíz de 3 sobre 2 entre menos un medio, ¿qué ángulo les da?
¿Cuál es su ángulo? $60 grados. Les dice que son 60 grados. Pero sabemos que 60 grados se encuentra por acá. Eso quiere decir que el ángulo que les está dando su calculadora es este. Esos son los 60 grados que les devuelve su calculadora. Pero como ya sabemos por la ubicación del número que debe encontrarse en el tercer cuadrante, entonces en realidad el ángulo correcto serían los 60 que les da su calculadora más los 180 que medimos aquí. 60 de aquí más 180 de acá. Eso nos devuelve que el ángulo phi es 240 grados. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. Y entonces ya tenemos que el número complejo menos 1 menos raíz de 3 sobre 2 es lo mismo que 1 cis de 240 grados. Ya tenemos convertido el primer número complejo en forma trigonométrica. Entonces, vamos a convertir el otro número y vamos a reducir todo lo que podamos reducir de la ecuación para que ya después podamos resolverla. Indíquenme cuando le pueda bajar o cuando le pueda mover a la pantalla. Vale, a ver. El otro número que vamos a transformar es este. Entonces, para este número tengo 1 sobre raíz de 2 más 1 sobre raíz de 2. Y entonces la parte real es 1 sobre raíz de 2. Y para este número, pues la parte imaginaria es 1 sobre raíz de 2 también. Entonces, el módulo, pues es la raíz de a cuadrada, que aquí ya lo voy a poner como un medio, más b cuadrada, que es otro medio, y un medio más un medio, pues es 1. Entonces, este número complejo también tiene módulo 1. Y para el argumento, el arco cuya tangente es 1 sobre raíz de 2 entre 1 sobre raíz de 2. Que en este caso sería 1. Aquí nos damos cuenta que al ubicar el número en el plano complejo se encuentra en el primer cuadrante porque tiene tanto parte real como parte imaginaria positiva.
Entonces, en un plano complejo, este número se encontraría por acá. ¿Y qué ángulo les da? Les tiene que dar entre 0 y 90. Para este número, ¿cuál es el arco cuya tangente es 1? Exacto. Para este son 45 grados. Y en consecuencia tenemos que este número es igual a 1 cis de 45 grados. Bien. Pues ya tenemos los números en forma binómica que están en la ecuación, los tenemos transformados a su forma trigonométrica. Nos hace falta pasarlos a su forma exponencial y ya de ahí vamos a trabajar con ellos. Bueno, indíquenme cuando ya le pueda mover para copiar la ecuación y sustituir estos números. A ver, pues. A ver, copio la ecuación que estamos trabajando. Ahí está. Yo creo que le voy a quitar una. Aquí la leyenda que ya sabemos que debemos obtener Z. Listo. Nada más la recorro hacia arriba para tener espacio aquí abajo. Por aquí. Bueno. Entonces, al momento ya sabemos que este número nos representa cis de 240. El módulo es 1, pero recuerden que cuando tenemos un coeficiente 1, pues la costumbre es no escribirlo. Entonces aquí ya no lo voy a escribir porque ya sabemos que el módulo es 1. Y el número de acá tenemos que es cis de 45 grados. Bueno, tengo 3 números en forma trigonométrica y como habíamos decidido trabajar en forma exponencial, vamos a cambiar entonces los números a su forma exponencial. Recuerden que la forma trigonométrica es equivalente a la exponencial. Entonces, lo que yo tenga en cis simplemente se va a pasar a la exponencial y el ángulo. El ángulo como el exponente. Eso es lo que hacemos directamente en la transformación de forma trigonométrica exponencial. Pero para ello necesito usar radianes. Entonces, este ángulo y este ángulo debo pasarlos a radianes. Voy a convertir primero 6 cis de 60 grados para convertir a radianes, pues el ángulo lo multiplicamos por pi. Bueno, en lugar de ponerle ahí el símbolo de cruz de multiplicación, nada más le voy a poner pi dividido entre 180 grados. Entonces, ¿cuánto nos da esto? 60 entre 180 es un tercio, ¿no? Un tercio de pi. Eso es lo que nos queda al momento de realizar la división. Y por lo tanto, el número complejo 6 cis de 60 grados viene siendo 6e
a la 1/3 de pi por i. Ese ya es el número complejo en forma exponencial. Y ese es el número 6cis de 60 grados. Nos hace falta transformar dos. Cis de 240 y cis de 45. Voy a bajarle un poco para convertir el cis de 240. A ver, en este caso 240 por pi entre 180 grados. Y al dividir 240 entre 180, ambos son múltiplos de 60. Entonces nos quedaría 4/3 de pi. 240 entre 180 pues son 4/3 por pi. Y en consecuencia el número complejo es e a la 4/3 de pi por i. Y nos hace falta el último número, cis de 45 grados. En este caso entonces 45 por pi entre 180 nos quedaría como 1/4. Y entonces el número complejo en forma exponencial es e a la 1/4 de pi por i. Y pues ahí lo tenemos. ¿Qué pasó? El valor que está en los números, ¿cómo que está en los números reales? No. Ajá, no, aquí. Adelante, adelante. No, es que están combinados, tanto en el módulo como en el argumento, están combinados la parte real y la parte imaginaria. Tanto en esta como en la forma trigonométrica, en el ángulo y en el módulo es donde están combinadas la parte real y parte imaginaria. Solo están separadas en forma binómica. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Bueno, me voy a bajar por aquí. Voy a poner otra vez la ecuación, nada más que ahora la voy a poner un poco más pequeña. Yo creo que más o menos así. Y entonces aquí voy a poner ya los números que hemos transformado. El primero es 6cis de 60 grados. Ya sabemos que es lo mismo que 6e a la 1/3 de pi por i. Este número que tenemos acá es el cis de 240 grados. Entonces este va a ser e a la 4/3 de pi por i. Por último, tengo que este número
que es cis de 45 grados, es lo mismo que E a la 1/4 de pi por I. Y en consecuencia ya tengo la ecuación en forma exponencial. Lo único que nos hace falta es reducirla. La voy a reescribir aquí. Es este número por este número. Entre z a la 1/3 por 2e a la 1/4 de pi por i. Y del otro lado tendré igual a e a la 4/3 de pi por i entre pues este e a la 1/4 de pi por i. Bien. A ver, aquí cuestiones importantes. Ustedes pueden ver que a ambos lados de esta igualdad existe el mismo número. Por ejemplo, tengo aquí e a la 4/3 de pi i, que es precisamente este mismo número. Si yo tomo este primero y lo paso dividiendo, se va a simplificar con este. Precisamente porque estamos multiplicando a ambos lados de la igualdad por ese número, dividiendo a ambos lados de la igualdad entre este número. Entonces, aquí ustedes pueden observar que este puede simplificarse con este. Si tomo de este lado 1 entre e a la 4/3 de pi por i, y para no afectar la igualdad, pues también lo hago del otro lado. Y entonces, este pues efectivamente se simplifica con este y este se simplifica con este. ¿Sí es claro ese paso? Ajá. Ajá, exactamente. Entonces, en este caso, en lugar de dividir, multiplicamos todo por 1/4 de pi por i. E a la 1/4 de pi por i. Y entonces, este se simplifica con este y este se simplifica con este. Así es como nos va a quedar la ecuación. En este caso, reducida, vendría siendo 6e a la 1/3 de pi por i, que es el que nos queda aquí sin simplificar, entre 2 por z a la 1/3. Y del otro lado, pues nos quedaría nada más 1. Observen que para simplificar ya la ecuación, para despejar la ecuación, para despejar z, lo único que debo hacer es multiplicar a ambos lados por z a la 1/3, por z a la 1/3, y entonces tendría que este se simplifica con este, porque es el mismo elemento, z a la 1/3. Y debido a que 6 está dividido sobre 2, entonces la ecuación finalmente es 6 entre 2 igual a 3 por e a la 1/3 de pi por i, y esto es igual a z a la 1/3. Ahora, hay que tomar en cuenta que este z a la 1/3 es lo mismo que la raíz cúbica de z. El exponente fraccionario pues vendría siendo una raíz. Y si yo quiero quitar esa raíz cúbica, pues lo que hago es elevar al cubo. De esta forma,
tengo que este número elevado al cubo tiene que ser igual a la raíz cúbica de z elevada al cubo. Y pues en consecuencia la solución de la ecuación vendría siendo z. Aquí ya directamente al elevar al cubo una raíz cúbica pues me queda el interior del radical. Por leyes de exponentes, pues como lo vimos en el teorema de De Moivre, los exponentes se multiplican. 3 por un tercio es 1, entonces la exponencial solo me queda e a la pi i, y 3 al cubo es 27. Y ya tenemos entonces lo que pasa es que en esencia tenemos este producto A por B más C, suponiendo que este es 3, un tercio y este es pi. Entonces, como en un producto lo que hacemos es asociar, porque no podemos multiplicar tres números a la vez, multiplicamos de 2 en 2. Entonces, primero asociamos 3 por un tercio y el resultado lo multiplicaríamos por pi. Entonces 3 por un tercio me devuelve 1 y 1 por pi pues me devuelve pi. Por eso es que nada más me queda esto. Nada más se multiplica una vez el 3 por alguno de los factores, ya sea por pi o por un tercio. Ajá, exactamente. Ajá, ahí sí. Nada más que lo que comentaba Efren era que el producto, sí deberíamos hacerlo así. Al multiplicar 3 por todo eso, era multiplicar a 3 por un tercio y a 3 por pi. Y pues a final de cuentas esto no es correcto porque este 3 pues no lo estamos distribuyendo, sino que nada más está multiplicando entre tres elementos. Eso es a lo que se refería. Pero sí, en esencia, si multiplico el 3 por pi y después por un tercio, de todos modos me devuelve el valor de pi. Y pues entonces aquí ya tenemos nuestra ecuación resuelta. Este es el valor de la ecuación. Y bueno, pues entonces con esto damos fin al tema de números complejos para que comencemos a ver la parte de polinomios. Y de todos modos, la parte de polinomios va a seguir utilizando números complejos debido a que un polinomio siempre va a tener raíces que caen en los números complejos. Algunas van a ser reales, pero los reales también son complejos. Pero en general todos los polinomios van a tener raíces dentro de los números complejos, ya sean reales, imaginarias o complejos completamente. ¿Algún comentario que tengan hasta aquí? Bueno, entonces, pues vamos a comenzar con el tema de polinomios, con el álgebra básica de los polinomios. Y para ello,
quiero empezar planteando una ecuación como esta. X cúbica menos 8 igual a 0. Este tipo de ecuaciones las planteamos muy frecuentemente cuando queremos saber cuál es el valor de X que satisface esta ecuación. Lo que hacemos es, pues a X cúbica le tomo la raíz cúbica y a 8, que lo pasamos del otro lado sumando, pues también le tomo la raíz cúbica. Y en esencia aquí tendría la solución, X igual a 2. Pero aquí hay que tomar en cuenta que esta es la solución real, porque tiene dos soluciones complejas. Si yo parto de aquí, antes de tomar la raíz, tendría que X cúbica es igual a 8. Y es algo muy similar a lo que tendríamos de este lado. Por acá. En esta última ecuación, ese X igual a X cúbica igual a 8 es muy similar a este Z a la 1/3, que igual a 3E a la 1/3 de pi. Porque entonces el 8 se encuentra en la parte positiva del eje real. Entonces X cúbica lo puedo expresar como 8 cis de 0 grados. Y de acuerdo a como vimos la forma de calcular raíces de números complejos, resulta que X puede ser la raíz cúbica de 8, que es 2, cis de 0. X también puede ser la raíz cúbica de 8, es 2, pero cis de 120. Y X también puede ser la raíz cúbica de 8, que es 2, cis de 240 grados. De acuerdo a lo que vimos de la forma de calcular las raíces de números complejos. El primero sería cuando k es igual a 0, el segundo cuando k igual a 1 y el tercero cuando k igual a 2. Precisamente las vueltas que les damos para encontrar las raíces del número complejo. Y nos damos cuenta que esta ecuación de grado 3, porque el máximo exponente en la variable es 3, tiene 3 soluciones. Este tipo de cuestiones es lo que analiza toda la teoría de los polinomios. El saber cuántas ecuaciones se tienen, cuántas soluciones se tienen, cómo influyen esas soluciones dentro de la expresión del polinomio, qué pasa con la gráfica del polinomio. Aquí quiero preguntarles algo importante, sobre todo respecto de la gráfica. En cálculo y geometría analítica, ¿vieron cómo graficar funciones polinómicas o todavía no lo han visto? O quién sabe qué sean las gráficas de los polinomios. Bueno. ¿Cuándo llegan al tema de variación de funciones? En este momento siguen siguen todavía en derivada. ¿En qué parte de derivada? ¿Ya están viendo lo de aplicaciones geométricas o todavía no? Están todavía en reglas de derivación. Bueno, entonces
Tal vez, no sé, tal vez la próxima semana ya lleguen a un poquito de variación de funciones, que es más o menos cuando llegaremos a analizar algunas cuestiones de la gráfica del polinomio. Entonces, tal vez para la próxima semana ya veamos algo al respecto, un poquito más que lo tomemos en cuenta para ligar tanto lo que ven de derivada y variación de funciones en cálculo con lo que vamos a ver aquí de polinomios. Pero las raíces, esas influyen precisamente en cómo se comporta la derivada y cómo se comporta la gráfica del polinomio. Entonces, en su momento, la próxima semana ya lo trataremos con calma para que pues, tengamos ahí una forma de ligar lo que es cálculo con álgebra. Bueno, ahora, para empezar, hay que ponernos de acuerdo y saber qué es un polinomio. Y ahora, en la secundaria les dijeron, un polinomio es una expresión algebraica con muchos términos. Por ejemplo, esta. X cuarta A más 2BY menos ZC cúbica más D entre W cuarta. Desde secundaria les comentaron, esto es un polinomio porque tiene muchos términos. Bueno, sí, tiene muchos términos y puede llamarse polinomio. Sin embargo, estrictamente hablando, esto no es un polinomio. ¿Es una expresión algebraica? Sí, pero no es un polinomio. Porque el polinomio debe presentar las siguientes características. 1. Depende de una variable. Solo existe una variable en el polinomio. No puedo tener más de una variable. Y recuerden lo que vieron en cálculo. Cuando yo expreso una función que depende de una variable, esa es la que está encerrada dentro del paréntesis en el nombre de la función. Aquí es donde estamos expresando que f depende de x, depende de la variable x, nada más. Siguiente. Ajá, un dominio. Ajá, sí, exactamente. F es lo que me dice cómo se va a relacionar X con otros elementos. Y X es nada más los valores que puede tomar dentro de su dominio, sí, exactamente. Ahora, para caracterizar al polinomio, la segunda característica es importante, porque la variable que estamos trabajando dentro del polinomio solo tiene exponente entero no negativo. Eso es algo que siempre se debe cumplir. Para que una expresión que dependa de una sola variable sea un polinomio, la variable tiene exponente, la variable x en este caso tiene exponente entero no negativo. No puedo tener raíces, que indicaría exponentes fraccionarios, y no puedo tener cocientes, que indicaría exponentes negativos. Y eso está englobado tanto a la propia variable como a expresiones que contengan a la variable. Entonces, esto es importante.
Si tengo un polinomio, quiere decir que es una expresión que depende de una sola variable y que los exponentes de esa variable son enteros no negativos. Puede ser un exponente 0, sí, porque al final de cuentas es un 1. Puede ser un exponente 3, 2, 4, 20, 27, no importa. Debe ser un exponente entero no negativo. Y eso ajá, sí, podríamos tomarlo de esa forma, que solamente puede tener exponentes naturales o cero. Y eso no involucra los coeficientes, ¿eh? Los coeficientes del polinomio, esos pueden ser los números que sean, siempre y cuando no dependan de x. Porque si dependen de x, entonces hay que observar si se vuelven a cumplir estas características. Depende de una sola variable, o bien solo se tiene un exponente entero no negativo. En esencia, los polinomios los podemos expresar de la siguiente manera. F de x pues es una suma de términos como esta, así sucesivamente hasta A0. El último término A0 pues podemos interpretarlo como que es A0 por x a la 0 y x a la 0 es 1 y por lo tanto 1 por a a la 0 me sigue quedando el a a la 0. Entonces, un polinomio en general tiene esta expresión, donde los coeficientes a pertenecen a los números complejos. Entonces, todo polinomio siempre es una suma de potencias. Eso es lo que podemos decir en resumen de lo que se trata un polinomio. Una suma de potencias de la variable x. Y esas potencias tienen exponente positivo, entero o cero. Debe cumplir con estas dos características en particular. Entonces, las expresiones que más han trabajado como polinomios pues son las parábolas. Ax cuadrada más bx más c pues es un polinomio. Desde el punto de vista algebraico, la ecuación de la parábola es polinómica. Ahora, aquí nada más quiero comentarles cuestiones importantes. Primero, estamos hablando de polinomios en una sola variable, porque yo puedo tener expresiones como esta. Esta expresión, desde el punto de vista del cálculo vectorial, del cálculo multivariable o del álgebra multivariable, también es una expresión polinómica, pero ya no entra dentro de nuestro caso de estudio debido a que ésta posee dos variables. Para nosotros solamente va a poseer una variable. Es el tipo de polinomios que vamos a trabajar en el curso, polinomios con una sola variable. Entonces, eso en primera instancia. Si tiene aquí más de una variable, ya no es un polinomio de los que vamos a trabajar. Ya caeríamos en el mundo de las funciones multivariable. Que bueno, apenas están en primer semestre y todavía no van a revisar esos temas. Segundo, supongan que yo tengo esto. Esto tampoco va a ser un polinomio. Desde el punto de vista del cálculo, a estas las conocemos como funciones racionales, porque son un cociente de polinomios. Si nada más nos fijamos en este denominador, el denominador sí es un polinomio, pero ya hablando estrictamente del denominador.
hablando de toda la función en su conjunto, ya no es un polinomio. Y por último, si tengo alguna expresión como esta, esta tampoco es un polinomio, porque tiene dos exponentes fraccionarios. El primero de la raíz cúbica, pues es el más evidente, que es un tercio, y el segundo, que es raíz cuadrada. Ahora, aquí podrían decirme, pero pues aquí la variable sí tiene coeficiente 1. Sí, pero si yo lo tomo esto como un binomio, pues resulta que tiene un exponente fraccionario. Entonces, estas son las justificaciones en las cuales estos no pueden ser polinomios. Y una última. ¿Qué pasa si yo tengo esta? ¿Eso será un polinomio? Tiene una variable y está elevada a un número entero o no negativo. Bueno. Pero en esencia este no es un polinomio debido a que esta es una función trascendental. Y las funciones trascendentales afectan a las funciones en forma no polinómica, porque ya no lo convierten en un polinomio. La potencia de la variable se encuentra afectada directamente por el seno. Y eso está afectando directamente al exponente. Sucede lo mismo con las funciones hiperbólicas y con las funciones exponenciales y logarítmicas. Ahora, podríamos considerar que se trata de una función polinómica si en lugar de tenerlo de esa forma, lo tuviésemos así. Porque podemos hacer el cambio de variable que el seno de x sea igual a u, y entonces tendría u cuadrada, y ahí sí ya tendría un polinomio. Pero debido a que la función seno se encuentra afectando al x cuadrada, ahí se está afectando directamente a la variable y a su exponente. Y entonces en esencia ya no tendríamos la característica de un exponente entero no negativo, porque se está viendo afectada por el seno. Y recuerden que el seno es un cociente. Y entonces tendría dos variables, una en denominador y una en numerador, que son las que me devolverían cuál es la altura de la función conforme va avanzando x cuadrada. Si tuviese el seno todo al cuadrado, seno cuadrado de x, puedo hacer un cambio de variable y digo el seno de x es igual a u, y entonces ahí sí ya tengo un polinomio. Pero debido a que está la función trigonométrica afectando en su conjunto a todo el polinomio, ya no es una expresión polinómica. Si me fijo nuevamente en el argumento nada más, el argumento sí. El argumento sí es un polinomio. Pero cuando ya lo veo afectado por el seno, entonces ya no lo es.
ya todo completo en su conjunto con el seno, ya no se trata de una función polinómica o de un polinomio, ¿sí? Bueno, entonces, esto es nada más para fundamentar bien cuándo tenemos un polinomio y cuándo no, para que con esto pues, ya podamos establecer sobre quién podemos calcular raíces polinómicas y sobre quién no. De hecho, en general, las funciones pues les pueden calcular sus soluciones, su raíz, cuando las igualan a 0, aunque en esencia no todas las funciones van a ser polinómicas. Bueno, ¿les puedo borrar? Vale. Vale. Entonces, definamos 3 cosas importantes del álgebra de polinomios. La primera es el grado del polinomio. No la igualdad, es el grado del polinomio. El grado del polinomio viene siendo el exponente de mayor valor presente en el polinomio. Pero tiene una condición. Siempre que el coeficiente no sea nulo. Porque podemos tener un polinomio como este. Yo puedo tener el polinomio p de lambda igual a 0 lambda cuadrada más 0 lambda más 2. Aquí tengo dos coeficientes que son nulos. Y observen que la mayor potencia del polinomio, la potencia que tiene mayor valor, el exponente de mayor valor, pues es 2. Sin embargo, como está acompañado por el coeficiente 0, no lo puedo considerar dentro del grado, porque al final de cuentas, este polinomio p de lambda, al multiplicar esos ceros, lo tendría como 2. Y entonces, el grado de este polinomio, que lo vamos a denotar como gr de p, vendría siendo 0, porque aquí esencialmente tendría un lambda a la 0. Y pues la mayor potencia que tengo, el mayor exponente que tengo, pues es 0. Por eso es que el grado de este polinomio viene siendo 0. Ahora, yo puedo catalogar otro polinomio, por ejemplo, q. Voy a poner q de t. Es igual a 5t cuarta menos t cuadrada menos t más 1. Aquí ustedes pueden observar que el exponente de mayor valor pues es 4 y el coeficiente que está acompañándolo pues es 5, es diferente de 0. Entonces aquí sí podemos asegurar que el grado de este polinomio q pues es 4. Porque estoy viendo el exponente de mayor valor y el coeficiente que le viene acompañando pues es diferente de 0. Entonces, para catalogar el grado hay que quitar todos los coeficientes nulos. Todos, absolutamente todos. Y solamente nos vamos a quedar con los que sean diferentes de 0. Ya una vez que hicimos eso, nos fijamos quién es la potencia de mayor valor. Y esa es la que me dice el grado del polinomio.
Bueno, ¿algún comentario sobre lo que es el grado del polinomio? Ajá, exactamente. A ver, le voy a bajar un poco. A partir del grado es que vamos a definir la igualdad. Y con la igualdad vamos a tener dos condiciones. Supongamos que tenemos el polinomio p de x igual al polinomio q de x. Eso quiere decir que primero el grado de p tiene que ser igual al grado de q. Eso es porque necesito que los dos tengan el mismo número de términos como máximo. El grado es el que me dice la potencia más grande y va a ser el término que más adelante le vamos a conocer como término principal, a partir del cual se va escribiendo el resto del polinomio. Entonces es necesario que primero compare los grados de los polinomios para saber si son iguales. Y la segunda característica es que cada coeficiente de cada grado tanto en P como en Q son iguales en P y en Q, mejor dicho. Es decir, ya una vez que sé que el grado del polinomio entre ambos son el mismo, voy a separarlos por grados, voy a separar sus términos por grados. Y entonces cada coeficiente van a ser iguales a los de un polinomio, van a ser iguales a los del otro polinomio. Por ejemplo, si yo tengo que el polinomio P igual a x más 1 y el polinomio Q igual a x más 1 son iguales, primero, tienen el mismo grado. Observen que el grado de estos dos polinomios es 1. Bueno, ya tengo eso. Después los separo en términos de grado 1, por un lado, igual al término de grado 1 del otro. Grado independiente, por un lado, igual al grado independiente del otro, que sería el grado 0. Y entonces cuando ya comparamos término a término de cada grado el polinomio, pues significa que ya sabemos si son o no son iguales. Esto nos permite plantear ecuaciones con polinomios. Podemos establecer cuándo dos polinomios son iguales a partir de operaciones y a partir de la igualdad, utilizando el grado y la igualdad término a término entre polinomios. Término de segundo grado con término de segundo grado, término de primer grado con término de primer grado y así sucesivamente. Entonces, la igualdad entre polinomios la vamos a realizar al comparar los grados y al comparar sus términos de cada grado. Antes de que veamos una cuestión respecto a la igualdad, vamos a ver las dos operaciones básicas que se presentan en polinomios y a partir de ellas pues vamos a establecer la igualdad.
De hecho, es un ejemplo que probablemente vean muy seguido en álgebra lineal. A partir de este tema ya les voy a ir orientando algunas cuestiones hacia álgebra lineal. Entonces, indíquenme cuando le pueda bajar. Vale. Y entonces las dos operaciones básicas dentro de los polinomios son suma de polinomios y multiplicación por un número. Entonces, si yo quiero realizar la suma entre dos polinomios, lo único que debemos hacer es una reducción de términos semejantes. Entonces, cada vez que hacemos reducción de términos semejantes, pues solamente sumamos los coeficientes de aquellos términos que tengan la misma variable y el mismo exponente. Eso viene siendo la suma de polinomios. Y la multiplicación por número es multiplicar el número por cada término del polinomio. Con esto vamos a lograr el par de operaciones básicas entre polinomios y que más adelante van a ser también el par de operaciones básicas en matrices y en sistemas de ecuaciones lineales, como lo vamos a ver en los temas 5 y 6, los dos últimos temas de la asignatura. Entonces, aquí tomen en cuenta que cada vez que hablemos de operaciones básicas, hablamos de la suma de polinomios, o bueno, la suma en general, y de la multiplicación por un número. Aquí el número puede ser real o complejo, no importa qué naturaleza tenga. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es mezclar esta suma de polinomios, multiplicación por un número, la igualdad y el grado para que, bueno, el grado va a estar incluido en la igualdad, para que resolvamos una ecuación en polinomios. Y ya una vez que veamos ese tipo de soluciones, pues comenzaremos a hablar un poco de lo que es el producto y la divisibilidad de polinomios. Entonces, indíquenme cuando le pueda bajar.
Vale, pues. A ver, entonces, tengo estos tres polinomios. Lo que quiero hacer es lo siguiente. Necesito encontrar los valores de un número alfa que multiplica el primer polinomio. Le sumo beta veces el segundo polinomio y de resultado me devuelve x cuadrada más x más 2. Es decir, al primer polinomio lo multiplico por un número, al segundo polinomio lo multiplico por otro número y al sumarlos me tiene que devolver el tercero. Estoy utilizando la suma de polinomios, la multiplicación de un polinomio por un número y la igualdad entre polinomios. Con esto vamos a poder establecer una forma de resolver ecuaciones con polinomios, porque esto es una ecuación con polinomios. Así como resolvimos ecuaciones con números complejos, podemos hacerlo con polinomios. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Primero, vamos a aplicar la multiplicación del número por el polinomio. Es decir, el número va a multiplicar a cada término del polinomio. Entonces, en este primer caso, alfa pues multiplica primero a 3. Después multiplica a 4, x, y después multiplica a menos 1. Bueno, multiplica a menos 4 y después multiplica a menos 1. A final de cuentas, es como la distribución en la multiplicación de números reales. El número puede distribuirse sobre la suma, porque a final de cuentas las restas también son sumas. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el segundo. Entonces, en este caso, el número beta multiplica el primer coeficiente. Después multiplica el segundo y multiplica el tercero. El resultado pues tiene que seguir igualado a ese polinomio x cuadrada más x más 2. Bueno, ya tengo aquí lo que es el producto del polinomio por el número. Cada uno de los polinomios se multiplicó por su respectivo número. Es decir, cada coeficiente está multiplicado por el número beta, en el caso de 5x cuadrada más x más 6. Y en el caso de 3x cuadrada menos 4x menos 1 está multiplicado por alfa. Y ahora ya puedo realizar la suma entre dos polinomios, que no es otra cosa más que la reducción de términos semejantes. Aquí para la reducción ustedes pueden observar que puedo reducir los términos en x cuadrada. En este caso me quedaría 3 alfa más 5 beta, todo esto por x cuadrada, más los términos en x, el término semejante sería x, entonces estos se reducen en menos 4 alfa más beta, todo esto multiplicando a x, más los términos independientes, o que donde ya no está presente x, que serían menos alfa más 6 beta, y esto sigue estando igualado al polinomio x cuadrada más x más 2. Entonces, nada más para poder escribir ese polinomio, voy a compactar un poco la suma que realizamos.
mediante la reducción de términos. Por ahí lo voy a dejar. Y entonces esto debe estar igualado al polinomio x cuadrada más x más 2. Entonces lo único que hemos hecho fue multiplicar cada polinomio por su número y después sumar los polinomios al momento de reducirlos mediante términos semejantes, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, ahora, tenemos una igualdad entre dos polinomios y de acuerdo a lo que habíamos visto, primero deben tener el mismo grado. Sus coeficientes de la potencia, de la mayor potencia, tiene que ser diferente de 0. Y entonces aquí podemos observar que de este lado la mayor potencia es 2 y tiene un coeficiente 1. Entonces el grado de este polinomio es 2. Por el otro lado, la mayor potencia también es 2 y su coeficiente aquí pues es diferente de 0. Por lo tanto, de este lado el grado del polinomio a la izquierda también es 2. Podemos proceder al siguiente paso de la igualdad. En el dado caso de que no sean iguales, eso quiere decir que de un lado puedo tener uno de los coeficientes igualados a 0. Por ejemplo, que no existiese que el mayor grado fuese aquí 1. Eso querría decir que tendría que ser igual a 0 para que tengan el mismo grado, para que este coeficiente no existiese y entonces pudiese comparar entre y este. Bueno, ya que sabemos que tienen el mismo grado, entonces lo que vamos a hacer es la igualdad entre los términos de cada grado. Siempre el grado de segundo con el grado de segundo, con el término de segundo grado, el término de primero con el término de primero y el término independiente con el término independiente. Observen lo que va a suceder. Vamos a tener lo siguiente. El término x cuadrada tiene que estar igualado al término x cuadrada. Entonces 3 alfa más 5 beta tiene que ser igual a 1. Porque pues x cuadrada es igual a x cuadrada si no hay ningún problema. Entonces solamente comparo el coeficiente del grado 2 con el coeficiente de grado 2 del otro lado. Por eso es que 3 alfa más 5 beta resultó igual a 1. Puedo proceder de la misma forma con el siguiente término, el término en x. X pues es igual a x, no le puedo hacer nada a eso. Entonces me fijo en que el coeficiente menos 4 alfa más beta pues también es igual al coeficiente que se encuentra del otro lado, que es 1. Y por último, el término independiente, el que no tiene x, pues tiene que ser igual al término independiente del otro lado. En este caso tendría que menos alfa más 6 beta es igual a 2. Y con esto observen que caemos en un sistema de ecuaciones lineales. Son 3 ecuaciones, sí, pero de todos modos podemos resolverla mediante los métodos que ustedes conocen, como el de despejar e igualar, despejar y sustituir, sumar y restar ecuaciones. En este caso lo que voy a hacer es despejar una variable de una de las ecuaciones y sustituirlo en la otra para saber cuál es la solución del sistema de ecuaciones.
A ver, hasta aquí. ¿Sí quedó claro de dónde salió este sistema de ecuaciones? Pues es que es nada más la igualdad del coeficiente de segundo grado con el coeficiente de segundo grado. X cuadrada, este X cuadrada tiene que ser igual a este X cuadrada. Y como este tiene un 1, pues debe ser igual a 3 alfa más 5 beta. De nada. A ver, entonces, de este sistema de ecuaciones, lo que voy a hacer es, por ejemplo, de aquí, voy a despejar beta. Beta es igual a 1 más 4 alfa. Y voy a sustituir, por ejemplo, en la tercera ecuación. Entonces, aquí me queda menos alfa más 6 beta, que es 1 más 4 alfa. Y esto es igual a 2. Tengo entonces menos alfa más 6 más 24 alfa es igual a 2. Reduzco los alfas y los términos independientes y tengo 23 alfa es igual a menos 4 y en consecuencia alfa es igual a menos 4 sobre 23. Eso es el valor que nos dio de alfa. Lo puedo sustituir aquí en beta. Entonces beta es igual a 1 más 4 veces alfa, que es menos 4 sobre 23. Ahora, 1 debo uniformizarlo con el denominador 23. Entonces lo único que hago es a 1 lo expreso como 23 entre 23 menos 4 por 4 pues es 16 sobre 23 y encontramos que beta es igual a 23 menos 16 pues es 7. 7 sobre 23. Y aquí ya encontramos los números alfa y beta que satisfacen esta suma de polinomios. Con esos valores, el primer polinomio por alfa más el segundo polinomio por beta me va a devolver x cuadrada más x más 2. Ahora, para verificar que estamos bien, voy a hacer uso de la tercera ecuación. Porque estos alfa y beta solo los encontramos a partir de las dos últimas ecuaciones. Despejando beta de la segunda, sustituyendo en la tercera y después a alfa la sustituí en el despeje de la segunda. Entonces, voy a utilizar 3 alfa más 5 beta igual a 1. Y voy a sustituir esos valores que acabamos de encontrar. Alfa igual a menos 4 sobre 23 y beta igual a 7 sobre 23 para ver si efectivamente nos devuelve el resultado. Entonces tengo 3 por alfa, que es menos 4 sobre 23, más 5 por beta, que es 7 sobre 23. Esto me tiene que devolver 1. A ver, 4 por 3 es 12. 12 sobre 23 más 7 por 5 es 35. 35 sobre 23 es igual a 1. 35 menos 12. A ver, si yo le resto a 35 2, tengo 33. Y si le resto 10, pues tengo 23. Y pues observen cómo efectivamente esa primera ecuación se satisface. 23 sobre 23, pues efectivamente es 1. Eso significa que los valores que necesito
para que la suma se satisfaga, efectivamente son alfa igual a 4 sobre 23 menos 4 sobre 23 y beta es igual a 7 sobre 23. ¿Qué pasó, Efren? Sí estaríamos hablando de un polinomio, nada más que esas múltiples soluciones caerían en que tendríamos más polinomios de los que necesitamos para armar esa suma. Por ejemplo, podríamos tener 3 polinomios, cada uno multiplicado por su variable, y igualados al mismo, al x cuadrada más x más 2. Pero pues ese polinomio extra ya nos haría redundante la solución y ahí es donde podemos tener múltiples soluciones. De hecho, esto lo podemos ver en sistemas de ecuaciones lineales y lo van a ver más a fondo en álgebra lineal. Esto les da la noción de lo que es la dependencia y la independencia lineal. Cuando puedo expresar un polinomio en términos de otros, significa que pues, ese polinomio depende de los otros para existir. Y es cuando tengo múltiples soluciones. Cuando tengo una solución, como es este caso, significa que los polinomios existen cada uno por sí mismo. Los polinomios que estoy usando multiplicados por alfa y por beta. Sí, más o menos esa es la idea, porque en esencia a partir de estos dos yo puedo generar otros polinomios que van a conservar las mismas características de los dos primeros, de estos polinomios que tengo aquí de estos dos. A partir de este y de este, yo puedo generar otros polinomios con otros escalares alfa y beta, y bajo esas reglas voy a poder ir generando otros polinomios que van a mantener la naturaleza, digámoslo aquí, sería como mantener la lógica que se está estableciendo con estos polinomios que les llamamos base. Eso en álgebra lineal lo van a conocer como el espacio generado por dos polinomios. De nada. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí estas dos operaciones y ya vamos a centrarnos directamente en lo que es la multiplicación y el cociente de polinomios, porque en el cociente es lo que vamos a utilizar para definir lo que son las raíces de polinomios. A ver, entonces le voy a bajar. Entonces tengo el producto y cociente. El producto entre polinomios voy a decir que son los polinomios P y Q, bueno, F y G.
o f y h. Aquí voy a utilizar entonces mejor la terminología de f de x y h de x. El producto entre polinomios establece que f de x se multiplica por cada término de h de x. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, que f de x es igual a x más 1 y h de x es el polinomio x cuadrada más x más 1, cuando yo quiero obtener el producto entre estos dos, el producto f por h de x, entonces f de x va a estar multiplicado por cada término del polinomio h. El último pues ya queda multiplicado por 1, entonces pues, ya no indico como tal el producto. Observen que aquí este producto entre polinomios, primero, es similar a como si tuviesen el producto entre un número y un polinomio. Cada coeficiente se va a ir multiplicando por el término que tenemos aquí. Acá nos quedaría pues x cúbica, de acuerdo a las leyes de exponentes. Este es x cúbica, este es x cuadrada. Aquí tendría x cuadrada más x más 1. Y entonces aquí ya puedo simplificar los términos semejantes que tengo. Estos x cuadradas se pueden simplificar lo mismo que estos x. Y entonces tendría que el producto entre polinomios ya reducido pues es x cúbica más 2x cuadrada más 2x más 1. Y así es como tenemos el producto entre polinomios. Aquí no hay mucho que comentar al respecto porque cuando tenemos la multiplicación entre polinomios, generalmente no buscamos desarrollar ese producto, sino que al contrario tratamos de factorizar, tratamos de reducirlo de una forma más manejable, porque conforme vamos multiplicando polinomios, se van volviendo cada vez más complejos. Ahora, sí hay algunas aplicaciones donde se utiliza el polinomio en su expresión más larga, pero ya son expresiones puntuales y que se pueden llevar a cabo mediante software, ¿sí? Aquí lo que vamos a buscar es todo lo contrario, dividir entre polinomios. ¿Cómo vamos a hacer la división entre polinomios? Y cuál va a ser su repercusión al momento de estar estudiando o analizando las posibles soluciones que presenta un polinomio en particular. Antes de ver el cociente, quiero preguntarles, ¿se acuerdan cómo dividir polinomios, la división larga? Más o menos. Bueno. La segunda pregunta que quiero hacerles. ¿Conocen la división sintética? No. División sintética. Bueno. Vamos a ver de qué trata el día de hoy esta parte de la división sintética porque la vamos a estar utilizando muy seguido. Entonces, indíquenme si les puedo borrar.
Vale, pues. Entonces tenemos el cociente entre polinomios. El cociente pues es como una división tal cual. No importa que sea entre polinomios, tal cual como lo hacemos en los números reales. Es una división simple. Y el algoritmo nos dice, si yo quiero dividir f de x entre g de x, entonces voy a obtener un polinomio cociente q y un polinomio residuo que va a estar dividido entre g de x. Ahora, una forma alterna de presentar esto es que yo multiplique toda esta igualdad por g de x. Cuando multiplico por g de x, pues me va a quedar f simplificado, f solito, g de x va a estar multiplicado por q de x, y pues al multiplicar también del lado derecho por g de x, pues me quedaría un residuo. Entonces, es lo que ustedes conocieron en la división como ¿cuántas veces cabe q de x en g de x, en f de x? Eso es lo que me indica el polinomio g. ¿Cuántas veces q cabe en f? Pues cabe g veces. ¿Y cuántas le faltan? ¿Cuánto le falta para llegar a f? Ah, pues le falta r. Es exactamente el mismo algoritmo que usamos para la división. Ahora, aquí lo importante dentro de los polinomios es qué sucede cuando este residuo pues es 0. Tendremos una división exacta entre polinomios y por lo tanto podemos comenzar a factorizarlo, porque cuando realizamos divisiones, si el residuo nos queda 0, resulta que hemos encontrado factores, como queda aquí ilustrado. Cuando asumo que este residuo es 0, entonces a f lo puedo expresar como el producto del polinomio g por el polinomio q. Y eso quiere decir que al polinomio lo he factorizado. Es exactamente la factorización que ustedes realizan cuando tienen, por ejemplo, una diferencia de cuadrados o tienen un binomio al cuadrado. Fíjense lo que va a suceder aquí. Si yo quiero dividir x cuadrada menos 1 entre x más 1, lo que hago es lo siguiente. Busco un término que al multiplicarlo por x me devuelve x cuadrada. Bueno, ese término pues viene siendo x. Y multiplico esa x por todos estos términos. Entonces me queda x por x, x cuadrada. X por 1, x. Después de que hago esa multiplicación, en esta parte de abajo cambio los signos. Precisamente porque cuando pasan debajo del denominador, cuando ese producto pasa debajo del denominador, del dividendo, que es lo que se encuentra aquí adentro, se están restando y por lo tanto puedo simplificar este y me queda menos x menos 1. Me pregunto nuevamente, ¿por qué término debo multiplicar x para que me devuelva menos x? Ah, pues en este caso vendría siendo menos 1. Y entonces multiplico el menos 1 por todos estos términos y cuando los pase por abajo les cambio el signo. Entonces menos 1 por x es menos x.
cambia de signo a x. Menos 1 por 1 es menos 1. Al pasar aquí abajo cambia de signo. Y observen que tengo un 0. Caigo exactamente en el caso que estamos asumiendo acá arriba. ¿Qué sucede cuando el residuo de la división entre dos polinomios es 0? Pues resulta que lo que hicimos entonces es factorizar al polinomio. Cada vez que hablamos de factorización, implícitamente estamos hablando de una división entre polinomios. Y esto es lo que vamos a hacer directamente con un polinomio que es una diferencia de cuadrados, que pues al momento ustedes conocen y manejan frecuentemente. Ahora, ¿qué sucede cuando tengo un polinomio más grande? Entonces, voy a hacer la división otra vez entre x más 1, pero voy a tener un polinomio más grande. Y con eso vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Entonces, indíquenme cuando le pueda bajar. Vale. Entonces, lo que quiero hacer aquí es la división de x cúbica más x más x cuadrada menos x menos 1. Y todo esto lo voy a dividir entre x menos 1. Bueno, pues comienzo a buscar la potencia. El término que debo usar para multiplicar a x y que me dé x cúbica, pues es x cuadrada. Entonces multiplico x cuadrada por x, pues me devuelve x cúbica y abajo cambia de signo. X cuadrada por menos x cuadrada y abajo cambia de signo. Resto. Aquí me va a devolver solamente 2x cuadrada. Bajo los siguientes términos. Nuevamente, ¿qué término al multiplicarlo por x me da 2x cuadrada? Pues en este caso es 2x. 2x por x, 2x cuadrada. Al pasarlo abajo, cambio de signo. 2x por menos 1, pues sería menos 2x. Al pasarlo abajo, cambia de signo. Este es más 2x. Sumo. Y entonces obtengo x menos 1. El último término es ¿qué número debo multiplicar por x menos 1 para que me dé x menos 1? Pues es más 1. Entonces, esto me va a quedar como el x más x menos 1, pero cuando lo paso por abajo, pues cambia de signo. Y observen que aquí tengo un residuo 0. Bueno. Esta es la división usual, la que hicimos hace un rato y pues la que les han mostrado desde secundaria. Ahora, pero esta división es muy, muy compleja. La división sintética solo se utiliza con coeficientes, con polinomios divisores, con cocientes, polinomios como cociente, de esta forma, en el cual tengo x menos un número en particular, un número c. Observen lo que va a suceder con esta división cuando le quite algunas cosas que están de más. Entonces, lo que voy a hacer es compactar el arreglo. Observen que aquí pues tengo el mismo término.
x cúbica y abajo menos x cúbica. Entonces, pues no vale la pena que arrastre el lápiz y lo escriba dos veces si sé que se van a simplificar. Entonces puedo quitar este término. Lo mismo sucede aquí abajo. Puedo quitar este término. Y aquí abajo también sucede eso. Bueno, ya me ahorré esa situación. Ahora, observen que los términos que aparecen aquí pues son estos mismos y el último término pues es este mismo. Entonces, otra vez, no vale la pena que escriba de más. Puedo quitar este y puedo quitar este. Bueno, pues ahora, en lugar de estar prolongando y gastando la hoja, yéndome hacia abajo, lo que puedo hacer es compactar todo en dos líneas. Entonces, puedo poner este más 2x aquí. Y abajo está x. Entonces ya puedo quitar esta parte. Puedo hacer lo mismo con los otros coeficientes. Aquí tengo un más 1 y aquí tendría un 0. Y nada más prolongo la línea para indicar que ahí termina mi división. Bueno, vean que ya nada más tengo que escribir en dos, en 4 renglones nuestra división. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a quitar esta x. Esa x pues me está estorbando en este momento. Y voy a quitar el resto de x, porque ustedes pueden observar que pues aquí estarían las x cúbicas. Entonces, si yo conservo este lugarcito como el de la x de mayor potencia, puedo dejar nada más el coeficiente. Lo mismo sucede con las x cuadradas. Puedo dejar aquí el lado, el lugar, nada más para los coeficientes, al fin que ya sabemos que esta columna es de las x cuadradas. Entonces ahí ya me volé las x cuadradas. Puedo hacer lo mismo con las x. Siempre dejando el coeficiente, nada más quito los términos x, nada más dejo los coeficientes. Observen que en la primera línea, aquí, tengo el coeficiente 1, el coeficiente 2 y el coeficiente 1, que no aparece aquí, pero pues que es el mismo coeficiente que está en primera instancia. Entonces, para no escribir dos veces los mismos coeficientes, pues bajo este, que es el coeficiente de aquí y es este mismo, y la primera línea me la vuelo. Nada más prolongo esta recta. De hecho, aquí el arreglo no tiene mucho que ver. Y lo que tengo fuera de estas dos líneas, simplemente le cambio el signo. Después vamos a ver por qué le tengo que cambiar el signo. Y entonces lo que tengo es la llamada división sintética. Observen que esta división se realice así. Este elemento, bueno, el primer elemento del coeficiente del polinomio baja tal cual. Este coeficiente baja tal cual. Después, multiplico el que tengo fuera por el primer coeficiente. Y lo coloco en la siguiente columna donde tengo el espacio. Sumo hacia abajo y me devuelve 2. Replico el proceso. Multiplico el 1 por ese 2
coloco en la siguiente columna, sumo hacia abajo. Y por último, repito el proceso una vez más, multiplico el resultado, lo coloco en la siguiente línea y sumo hacia abajo. Y observen cómo obtengo directamente la división, los coeficientes de la división. Esta que aparece aquí son los coeficientes del polinomio cociente. Y este último término es el residuo. Y así es como se obtiene la división sintética. En el resto de las clases los vamos a seguir utilizando. El próximo jueves vamos a recordar cómo hacer la división sintética y vamos a ver cómo nos va a ayudar a poder factorizar los polinomios. Eso lo vamos a ver desde la perspectiva de 3 teoremas importantes. Uno que es el teorema del factor, otro teorema del residuo y el último el teorema fundamental del álgebra. Y con eso vamos a poder establecer cómo calcular raíces de números complejos, de polinomios, que vendrían siendo las soluciones de este tipo de ecuaciones.